En el tema del sacerdocio, en esta tarde de estudio, hay un tema recurrente que debemos de tratar. Es el tema del sacerdocio o la diferencia del sacerdocio entre Israel y el de la Iglesia. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Apocalipsis: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que significa que cada uno de nosotros como cristianos, lo sigo repitiendo para que se tatúe, somos sacerdotes, los que ofrecen. Hay un sacerdocio que el Señor le dio a Israel, que es el sacerdocio levítico, Vayikra. Y de todo lo que está escrito en el libro de Levítico y en los 5 primeros libros de la palabra del Señor, nada, repito, absolutamente nada es de desechar. Amén. Todo es santo, puro y bueno. Sin embargo, hay sendas diferencias entre lo que Dios demanda a Israel en su sacerdocio y en lo que Dios demanda a la Iglesia en su sacerdocio. La Biblia nos cuenta, y hago un paso al lado, dejando un poco el tema de las ofrendas y de ofrecer, cuanto es recurrente y lo seguiremos tocando, y alabando el esfuerzo de los hermanos de la misma manera que exhorto, alabo. Y podemos o debemos de estudiar la senda diferencia entre lo que son los dos pueblos, que la Biblia nos cuenta, nos dice que de los dos hizo uno. Hay un sacerdocio bíblico en la Iglesia, en el cuerpo del Señor, un sacerdocio que reza y proclama estar al servicio de un rey y del sumo sacerdote que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese sacerdocio que ya anteriormente se vislumbraba, puesto es que no sé cómo no decir las cosas que debo decir para decirlas luego, pero lo digo ahora y luego también. Que ya se vislumbraba antes de que Israel fuera, antes de que Dios llamara a Moisés, ya habían sacerdotes y no eran Israel. ¿Alguien entiende esto? Antes de que Israel fuera, ya había sacerdocio. ¿Lo entendéis? ¿A quién se le ofrecieron las ofrendas? Sino a Melquisedec, un sacerdote. Es decir, el tema sacerdotal es pre-Israel y post-Israel. A Israel se le dio el sacerdocio levítico, pero la Iglesia no está injertada en el sacerdocio levítico. ¿Se entiende? No vamos por la calle matando vacas. De hecho, hoy los israelitas no pueden matar vacas porque no hay templo. Y sin templo no tiene sentido el sacerdocio levítico. Esto podríamos hablar horas y horas y horas. Una de las tendencias de los grupos judaizantes, en los cuales hay mucha verdad, lo repito, hay mucha verdad y cosas hermosas, verdades preciosas. La tendencia final o la doctrina más fuerte de la enseñanza más fuerte de estos grupos no es el que tenemos que guardar la ley, que eso es hermoso. Ojalá fuera esa, y que todos guardáramos la ley. Obviamente tenemos que guardar la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, y entendemos de que hay leyes que eran para Israel
conforme a los 613 preceptos que tienen ellos. Ojalá pudiéramos guardarlos también, pero no son una imposición eclesial. En la Iglesia no se manifiesta una imposición de los primeros discípulos, Pedro, Juan, Pablo, Santiago, Judas, para la imposición de los 613 mandamientos. En ningún lugar de la Biblia está para los gentiles. Sí que está, sin embargo, el que cuando un gentil vivía entre los judíos, a eso se le llama proselitismo. El gentil, si quería convivir con ellos, el judío no se tenía que gentilizar, sino el gentil judaizar, para que pudieran convivir. ¿Se entiende? En otras palabras, la Iglesia no está injertada en Israel. La Iglesia está injertada en Cristo. El meollo de la cuestión de este libro no es el pueblo. El centro de este libro no es Israel. Tampoco el centro del libro es usted. El centro de este libro es Cristo. Repito, no estamos injertados en Israel. Eso es una herejía. Estamos injertados en Cristo porque aun Israel no está injertada en sí mismo. Israel está injertada en Cristo. ¿Quién dice esto? Bueno, la Biblia literalmente. Efesios 2, 13, 15, leo yo, hagámoslo así. Ahora, en cambio, dice el apóstol Pablo, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes. ¿A quién se refiere ya no estáis lejos como antes? Se refiere a usted y a mí, a los gentiles que se convierten al Dios de Israel. Repito, ahora en cambio, injertados no dice, os habéis injertado en mi nación, os habéis injertado en mi Israel, os habéis injertado en mi pueblo, no dice eso Pablo, Pablo el judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al tercer día, hebreo de hebreos y fariseo de fariseos, no reclama la inserción de los gentiles a Israel, sino reclama, aboga, predica la inserción de los gentiles en Cristo. Y gracias a su muerte, ahora, porque estáis en Cristo, ya no estáis lejos como antes. ¿Por qué estábamos lejos antes? Porque el gentil no tenía salvación. Dice el verso siguiente, Cristo es nuestra paz. No se refiere a la paz de usted con Dios tan solamente, sino se refiere a la paz de usted con Israel. Es muy elevado lo que estoy diciendo. Es bueno adquirir conocimiento en esto. Y el Señor limpia con su palabra. Habla de la paz entre los dos pueblos, entre los gentiles y Israel. Cristo es nuestra paz, dice. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, y ahora aclara, con sus preceptos y sus normas. Y ha creado en su propia persona, con los dos pueblos, una nueva humanidad estableciendo la paz. Había dos pueblos enfrentados, que eran los gentiles y Israel. Pero por medio de Cristo, Cristo ha hecho la paz entre los dos pueblos. En el tiempo que lo dice el apóstol Pablo, esto era una revolución.
En el tiempo de hoy día, leer estos textos es una valentía. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hay paz. No hay paz entre los dos pueblos. De hecho, por desgracia, el odio continúa en la Iglesia en contra de Israel. Lo diré de otra manera. La Reforma protestante levantó el muro que Cristo derribó. ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. La Reforma protestante levantó el muro que Cristo derribó. Cristo derribó el muro de odio entre los dos pueblos. Pero el odio antisemita de la Reforma levantó de nuevo una tendencia doctrinal de la desechada Israel para todos nosotros. El desechar a Israel como pueblo de Dios y que un judío se tiene que gentilizar para adquirir la salvación. Eso es herejía. De la misma manera que es herejía que un gentil se tenga que judaizar para adquirir la salvación. Lo que tiene que hacer un judío para adquirir la salvación es tan solo una cosa: humillarse a su Mesías, Yeshua, Cristo. Y lo que tiene que hacer el gentil es solo una cosa: humillarse al Salvador. ¿Entendéis? Es decir, por desgracia, el odio continúa y lo que Pablo tenía como una utopía ha roto el odio entre los dos pueblos. La raíz antisemita está injertada en el ADN de la Iglesia. Odiando la ley, odiando Israel, ven a alguien con kipá y con talit y se le manifiesta un odio, y eso ha sido, hermanos míos, un caballo que cabalga constantemente al lado de la Iglesia hasta llegar hoy día. No hace falta que os diga que la noche de los cristales rotos en el tiempo de la Europa pre-Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes entraron en casas de los judíos a destruirlo todo, lo que se escuchaba por los altavoces de Berlín, de Varsovia y de todos estos lugares donde sucedió, no eran otra cosa que los cánticos aclamados de Hitler y también los sermones de Lutero. Eso avivó la llama del antisemitismo del siglo pasado. Eso es importante saberlo, porque de alguna manera la historia nos da fe de que el muro que tiró Cristo del odio entre gentiles y judíos lo levantó la Reforma protestante, y no me avergüenzo de eso, porque es verdad. No puedo decir otra cosa porque es verdad. Ahora bien, seguimos con el texto. Cristo Jesús, dice, ahora en cambio injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Aleluya. Cristo es nuestra paz entre los dos pueblos. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba, y ahora dice, Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, lo dice literal. Si queréis leerlo, esto es Efesios 2, 13 al 15. Cristo es nuestra paz, Él ha hecho de ambos pueblos uno solo, Él ha derribado el muro de odio que los separaba, Él ha puesto fin en su propio cuerpo. ¿Por qué? Siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la ley mosaica. ¿Ha derribado el Señor el no matarás? No. ¿Ha derribado el Señor el guardarás el día de reposo? No. ¿Ha derribado el Señor el no codiciarás nada de tu prójimo? No. ¿Ha derribado el Señor el honrarás a tu padre y a tu madre? No. ¿Ha derribado el Señor yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto? No. ¿Qué ha derribado el Señor entre nosotros? Lo dice el mismo texto. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica,
con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona, con los dos pueblos, una nueva humanidad, estableciendo la paz. Preceptos y normas, nunca mandamientos. Preceptos y normas. En la traducción original o más fidedigna es preceptos y normas, nunca mandamientos. Si os fijáis aquí dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas son preceptos y normas. ¿Y qué es un precepto? Un precepto es cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento y el manejo de un arte o facultad. ¿Qué es una norma? Una norma es que se debe seguir algo que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Es decir, lo que ha derribado es la norma costumbrista, los preceptos que avalaban la costumbre, para que un gentil no se tenga que adaptar a ningún precepto de costumbre judía, no el decálogo, no los mandamientos en sí. ¿Entendéis? Ahora bien, dicho esto, ¿hay algo que haya dicho Dios que sea de desechar? ¿Algo que sale de la boca de Dios que sea malo? Lo digo con toda la valentía y el denuedo de Dios. Quien diga que algo de lo que ha dicho Dios es malo es un hereje. Lo voy a repetir. Quien diga que algo de lo que ha dicho Dios es malo es un hereje. Es decir, quien diga que el no tejer lana con lino es malo es un hereje. Amén. Quien diga que el hacerse flecos en las ropas es malo es un hereje, porque eso salió de la boca de Dios. ¿Entendéis? Una cosa es que no se nos imponen estos preceptos, otra cosa es decir que eso es malo. Ni una cosa ni la otra. Nos separa de Israel los preceptos y las costumbres, que en absoluto son de desechar, pero para nada se han de imponer. Hay un nuevo pacto, no solamente virtual y salvífico, sino un nuevo pacto también sacerdotal. Todo lo que hay en la ley del Señor, todo lo que hay en la Torá es digno de observar, meditar y disfrutar. Amén. Otra cosa es que en el nuevo pacto el Señor imponga a los gentiles que nos convertimos a Dios los preceptos y normas que Dios impone a Israel, recordando que las normas que Dios impone para Israel son estatutos perpetuos. ¿Qué significa? Que un judío hoy día, que nace judío y es circuncidado al tercer día, tiene que guardar todos los mandamientos que Dios le dio a Israel, con preceptos y con normas. Aunque esa familia crea en Cristo, no lo anula, sino lo bendice. No lo tuerce, sino lo anima, porque el fin de la ley es, y el fin sabemos que no es que se termina en, sino el fin como meta, a donde te lleva la circuncisión, a donde te lleva el guardar, a donde te lleva todo esto, no es a justificarte, eso es judaizar, sino te lleva a una persona. Lo repito, no te lleva a un pueblo. Es muy elevado esto. Qué lástima que no me entendáis la mayoría. No te lleva a un pueblo, te lleva a una persona. La Biblia no lleva a un pueblo, lleva a una persona. No es una chapa más brillante el ser judío, porque ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita,
ni hombre, menos mal que dijo ni hombre ni mujer, porque si no estaríamos en la doctrina trans. Menos mal. Ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita. ¿En qué? No hay judío, hay judío. Hay griego, hay bárbaro, hay escita. No hay hombre ni mujer. ¿Entonces qué somos? Hay hombre, hay mujer. Habla para salvación. Para una relación no con un pueblo, sino con una persona. El mesianismo lleva a tener una relación con un pueblo. El evangelio verdadero lleva a tener una relación con una persona. Yo hubiera dicho una vez más grande. El mesianismo y la corriente de raíces que judaizan lleva a tener una relación con Israel. El evangelio lleva a tener una relación con Cristo. Pero todo lo que hay en Israel es de desechar en ninguna manera, nada, absolutamente nada. La más pequeña coma de la ley es hermosa, grandiosa y edificante. Y si alguien le da por celebrar Yom Kippur, adelante. Y si alguien le da por llevar tzitzit, felicidades. Ahora, no eres más por celebrar Yom Kippur, ni eres más por llevar tzitzit. Eso no son galardones de nadie. Nuestro único galardón es Cristo. De hecho, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 10, en el versículo 6 y en el 11, de que las cosas que le aconteció a Israel son valiosas para nosotros y nada es de desechar. Lo repito, quien diga que lo dicho por Dios es desechable, peca, es un hereje. No ha entendido nada. Todo lo dicho por Dios es digno de observar. Aún así, no todo lo dicho por Dios es mandamiento para los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cómo se puede torcer esto para hacerte entender que tú también tienes que guardar estas cosas? Con una torcida doctrina que en una aplicación, ¿cómo diré yo? En una aplicación romántica es hermosa, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. La corriente de raíces hebreas, repito, que tiene muchas cosas verdaderas y hermosas y dignas de admirar, reza de que los gentiles que se convierten a Dios en realidad no somos gentiles. En realidad somos la tribu de Efraín esparcida por el mundo. Es decir, que cada uno de nosotros que hemos sido llamados como iglesia, en realidad no somos iglesia, sino somos la tribu de Efraín esparcidos por el mundo que el Señor llama. Es hermoso, es bonito y como una aplicación también es predicable, pero ¿eso es verdad? No, no es verdad, porque si fuéramos la tribu de Efraín, aquí todos nos tendríamos que circuncidar. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo y los discípulos del Señor, que el que se circuncide guarde toda la ley. Implícito está en que el que no se circuncide no debe guardarla toda. Lo voy a repetir. Nos dice la palabra del Señor en varios textos, como en Romanos 8:15. ¿Puedes ponerlo, Boli? Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, habla de los preceptos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo, el apóstol, hablando a los gentiles que se convierten a Dios, que hemos recibido un espíritu de adopción. ¿Qué significa ser adoptados? Adoptar significa tomar legalmente en condiciones de hijo al que no lo es biológicamente. Usted y yo no éramos hijos biológicos, Israel sí. Pero el Señor nos tomó
con legalidad. Somos adoptados hijos suyos, por lo cual podemos clamar el qué, no Señor, sino Abba. ¿No te alegra? No, tú no puedes, o sea, tú puedes decirle Señor, porque el Señor es Señor de todos. ¿No lo entendiste? Es Señor hasta de Satanás. Otra oportunidad. Lo voy a repetir. Es Señor hasta del diablo. Pero Padre, la obra de paternidad, Padre, ¿recordáis? Madre mía, no sé, lo plego ya, no recuerdo, me vienen cosas a la mente. ¿Recordáis lo que le dijo el Señor a aquellos judíos que habían creído en Él? Les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y aquellos dijeron, somos hijos de Abraham. Y el Señor, no, sois hijos del diablo. Somos hijos de Abraham, ¿lo veis? Hijos de Abraham. Biológicamente tenemos la genética para la salvación. ¿Entendéis? ¿Entendéis la tendencia de la raíz de la herejía? Biológicamente tenemos la herencia de la salvación, porque esta doctrina reza que quien no es biológicamente salvo no lo es. Los que biológicamente eran salvos, los judíos que habían creído en Él y rezan ser hijos de Abraham, Cristo les dice, no sois hijos de Abraham, sois hijos del diablo. Pero cuando el Señor resucita y María viene a tocarlo y le dice, no me toques aún, porque aún no has subido al Padre, le dice una frase, diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Gloria a Dios! ¿No se alegra su alma en esta verdad tan hermosa como que usted no tiene que ser biológicamente injertado en un pueblo, sino adoptado hijo de Dios y tiene la posibilidad no solo de llamarle Señor, sino decirle Abba, Padre? Porque si no es por eso, ¿qué podríamos hacer? ¿Puedes poner el 17? Bueno, pon el 16 ya de paso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué alegría! 17. Y si hijos, ¿qué dice? También herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? No, con Israel. No, con Cristo. No, pero yo quiero ser coheredero con Israel, porque de Israel es la adopción, de Israel son las promesas, de Israel... No, usted no hereda con Israel. Usted hereda con Cristo. La Biblia no pretende que usted, o no pretende de usted, ser alguien que es llevado a un pueblo. La Biblia pretende llevarle a una persona. No sé si plegar. Dios salva fuera de Israel. Otra de las herejías de este movimiento es que no hay salvación fuera de Israel. No, eso es una herejía absoluta. Hay salvación fuera del pueblo de Israel. Si no, leamos Génesis 5:24. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este texto habla de alguien que caminó con Dios. ¿Cómo se puede caminar con Dios sino por mandamientos? ¿Hola? ¿Cómo se puede andar con Dios? Enoc caminó. Significa de que aquí, aunque la ley del Sinaí no estaba dada, ya había mandamientos. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Aquí no existía Israel por ningún sitio. Sin embargo, hay salvación. ¿Estáis aquí? Israel no existe, pero el Señor se lleva a Enoc. ¿Entendéis? Otro texto que aplica a que Dios salva fuera de Israel. Génesis 6. Boli, Génesis 6.
6, 8, 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Aquí no existía, el 6, 8 ya está bien. Aquí no existía Israel y ya el Señor salvó a Noé. Noé fue antes de Israel, pre-Israel, y ya el Señor lo salvó. ¿Y por qué medio lo salvó? Anda, si yo creía que la gracia era a partir del Nuevo Testamento. Aquí dice que Noé halló gracia. El Señor se movió por gracia para salvar a Noé y a su familia. Es decir, hay salvación fuera de Israel. Otro texto, Génesis capítulo 15. Verso 8. Y respondió Abraham, Señor, ¿en qué conoceré que heredará la tierra? Os cuento la historia. Abraham está delante del Señor y Abraham, aún aquí, Abraham no es cambiado el nombre. Abraham no tiene a Isaac. Isaac no tiene a Jacob. Jacob no es Israel. Pero el Señor ya salva a un hombre de Aram y lo pone en su presencia para manifestar a partir de Abraham el linaje de Israel. Pero aún en Abraham, Israel no existía la ley mosaica, no existían los preceptos, no existían las ordenanzas, no existían los sacrificios levíticos, tal como se citan en el libro de Levítico, pero ya había salvación aparte de Israel. ¿Lo entendéis? Es decir, se puede ser salvo y no ser judío. Se puede ser salvo y no ser Israel. Somos gentiles conversos a Dios. No necesitamos ponernos una chapa más brillante. No necesitamos ponernos una kipá, que quien quiera ponérsela, que lo haga. No necesitamos encender las velitas en el Shabbat. De hecho, no escucharéis de mi boca nunca decir Shabbat. Siempre digo el día de reposo. ¿Es Shabbat? Sí, es Shabbat. Pero la celebración de Shabbat conlleva una liturgia que solo tiene Israel. Cuando el Shabbat, es decir, el día de reposo, el día del Señor, existía antes que Israel existiera. El Señor reposó al séptimo día sin haberse cansado. ¿Lo entendéis? Nunca escucharéis de mi boca, hoy celebramos Shabbat. Escucharéis, hoy es el día del Señor. Es el día de reposo, porque el no reposar en vamos a encender las velas, vamos a partir el pan y mojarlo con sal, es hermoso. Quien lo quiera hacer, que lo haga. Pero eso no es mandamiento para los gentiles que se convierten a Dios. Eso no lo es para nosotros. Sin embargo, sí es mandamiento reposar. Qué pena que los judíos no reposen, sino celebren. Otra oportunidad. Qué pena que los judíos no reposen, sino celebren. Están más pendientes de encender las velitas y de la liturgia que dar gloria a Dios en el reposo mandado. Una de las quejas de Jesús mayormente en la tierra fue esa. Habéis hecho del día de reposo una carga y no una bendición, cuando es al revés. Amén. Amén. Adoptados hijos suyos, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Podemos acercarnos y llamarle Padre. Podemos acercarnos y llamarle Padre. Mayormente, voy a terminar, mayormente la idea es esta, para todos los que nos pueden escuchar y para ustedes que tienen que predicar esto. La Biblia no la injerta usted a un pueblo. La Biblia le lleva a una persona. Es la diferencia. Es la mayor diferencia. ¿Enamorados de Israel o enamorados de Cristo? ¿Enamorados de las liturgias o enamorados de las heridas?
¿Enamorados de las fantasías litúrgicas y celebraciones o enamorados de el Señor? Termino. Ni he empezado, pero termino. ¿Enamorados de quién? ¿A dónde nos lleva Dios? De hecho, el deseo de Dios para con Israel es llevarlos ¿a quién? A su Hijo. No es llevarlos a un pueblo. Sin embargo, por desgracia, el Dios de los mesiánicos no es Jesús, es Israel. El Dios de los... y con tanta gente que hay, que seguro que es buena gente y piadosos y delante del Señor están en orden, seguro, porque aman al Señor con todo el corazón, pero hay tanto aprovechado con herejías destructoras en todo esto, que llevan a la gente a judaizar, te llevan a Israel, no a Jesús. El Evangelio nunca lleva a Israel. Es más, el Evangelio llevó a los israelitas a Jesús. Lleva a Israel a Cristo. El Evangelio no lleva a Cristo a Israel. Lleva a Israel hacia Cristo. Porque este libro hermoso no habla de otra cosa. Termino con esto. Este libro no habla de un pueblo. Este libro habla de una persona. Y sí, y esa persona escogió un pueblo. Y es maravilloso, y no me veréis a mí nunca maldecir al pueblo del Señor. Creo que son el pueblo del Señor aún ahora. Y he dicho, y no seré yo el que no predique acerca del antisemitismo de la Iglesia, que existe, y que hay cosas hermosas y dignas de aprender en todo este movimiento. Hay cosas hermosas y dignas de aprender, pero hay herejías destructoras que te llevan a Israel y te quitan de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No dice Israel en nosotros, la esperanza de gloria. El Salvador no es Israel. El Salvador es Cristo. No te salva hacer la liturgia. Te salva la cruz del Señor. No salva otra cosa. Vamos a orar.